Bienvenidos de nuevo a Visión Global, día marcado por el tono verde en el ámbito bursátil, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hacemos un brevísimo repaso sobre los principales parqués aquí en Europa, ya a esta hora, 6 de la tarde, a la hora de cierre. El IBEX 35 se anota más de 9 décimas, 0,94% de subida. El CAC francés, por su parte, tono más que verde, 2,77% registra de subida ya a esta hora del cierre. FTSE 100 también subidas más que notables, con un 2,38% al alza. Y al otro lado del charco tenemos al S&P 500, que ahora mismo se mantiene prácticamente plano, con un 0,18% al alza, y el Nasdaq 100 también prácticamente plano, con un 0,09% de subida en un día marcado, recordemos, por ese dato de desempleo que ha sido pues relativamente malo, 3,7%, se esperaba un 3,6% allí en Estados Unidos, y como sabemos eso es interpretado por el mercado de forma positiva, porque podría suponer que la Reserva Federal afloja en el ritmo de subida de tipos de interés y por tanto deja de endurecer, o al menos tanto, su política monetaria. Y tras este repaso de los principales parqués a ambos lados del Atlántico, tenemos con nosotros de nuevo a José Ricardo Rangel, conectado desde México, para que nos ofrezca pues los últimos datos sobre la evolución de los mercados allí en México. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Un abrazo a todos allá en España. Y bueno, pues efectivamente aquí pues seguimos en terrenos positivos, sobre todo en el tipo de cambio, recordemos, y esto es muy interesante, que la semana pasada estuvimos más o menos dentro de los niveles de 19, 80, 19, 90, y un momento en que estuvimos en los 20 pesos con 5 centavos. Y bueno, pues el día de hoy estamos teniendo apreciación con respecto a la moneda, precisamente por esta situación. Tenemos la próxima semana decisión de política monetaria del Banco de México, y bueno, el tipo de cambio 19 pesos con 54 centavos, lo cual pues bueno, pues es una buena noticia, sobre todo en el tipo de cambio. Vámonos rapidísimo al tema bursátil, y es que el día de hoy, bueno, pues tenemos muchas alzas interesantes. Estamos siguiendo pues la par de nuestros amigos allá en Estados Unidos, y bueno, el índice de precios y cotizaciones ya a punto de tocar las 51,000 unidades. Recordamos que en el mes de abril tuvimos ese máximo histórico de 55,000 unidades. Bueno, pues ahí poco a poco ya nos estamos recuperando, 1,45 a la alza en el índice de precios y cotizaciones. ¿Quiénes están dando estas alzas? Bueno, pues es Grupo México, con 9,81 a la alza, y esta gráfica la podemos ver aquí precisamente. Todavía no da una señal clara de sobrecompra. Sin embargo, bueno, pues la tendencia que ha tenido estos últimos días ha sido pues de recuperación. Hoy, pues con este 9,18 tan interesante en la acción, pues habrá que verla. Recordemos que Grupo México es un conglomerado que también tiene el tema de logística, la parte ferroviaria aquí en México, y también la parte de producción de cobre en la industria minera. Por otra parte, Cemex, que ya le habíamos comentado todas las novedades, sobre todo que tiene en materia de venture capital y el apoyo que se está teniendo pues a las industrias de la construcción, y sobre todo con una tónica verde. Bueno, pues un 4,04% a la alza. Orbia, por su parte, después de estar precisamente en la firma de una joint venture, precisamente para el apoyo de baterías para los autos eléctricos, bueno, pues está marcando 3,85 la alza. Recordemos que Orbia es uno de los principales conglomerados que tiene parte de la industria de la construcción, parte de la industria eléctrica, y pues bueno, está innovando muchísimo se están tomando muy en serio la parte sustentable aquí en México. Y bueno, por otro lado, ¿quiénes son las que están llevando los terrenos a la baja? Bueno, pues tenemos a Televisa con 2,95, Grupo Electra que tenemos con 2,09 a la baja, y finalmente Kimberly con 1,91 a la baja. Y es así como se está desenvolviendo el día de hoy, viernes 4 de noviembre, los mercados financieros aquí en México, mi querido Fernando.
Pues muchas gracias, José Ricardo, por tu análisis como siempre, y hoy vamos a contar también con Héctor Llerena, que es consultor en comunicación política y profesor además del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos a hablar de un tema interesante y que tan relacionado está con la economía, que es la política, porque hoy hablamos del estado actual de la política de México, especialmente en los últimos 3 meses. ¿Qué tal, Fernando, amigos de Visión Global? Bueno, pues estamos aquí precisamente con un gran amigo, Héctor Llerena, quien es consultor de comunicación política y que también tiene su podcast Asimetría, lo cual pueden escuchar en Spotify. Y bueno, pues la verdad es que muy contento de tenerte, mi querido Héctor, porque nos das precisamente un scope de todo lo que está sucediendo hoy por hoy en temas políticos. Y vaya, la verdad es que es muy interesante pues para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa? La semana pasada tuvimos muchísimo dinamismo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Qué leyes son las que están aprobando? Platícanos un poquito al respecto y bienvenido nuevamente aquí a tu programa Visión Global, mi querido doctor. Gracias, mi querido José Ricardo. Qué bueno que te puedo saludar y a toda la audiencia. Pues fíjate que aquí en México la cosa está movida, digamos, ¿no? La cosa se ha puesto muy movida. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está jugando a todo lo que da sus fichas políticas, en este caso, porque por un lado él ya adelantó la sucesión, ¿no? Faltan 2 años para esto y él ya tiene a sus candidatos. Y por el otro lado, pues la oposición no termina de organizarse y parece que el presidente es quien los está organizando, ¿no? Para bien y para mal en algún momento. Lo que tú comentabas acerca de las leyes que se están discutiendo, pues hay una serie de reformas que todavía el presidente quiere hacer pasar, que veíamos que ya no iban a pasar porque no tiene la mayoría, no tenía la mayoría en el Congreso, pero con los acuerdos que ha estado haciendo con el PRI, pareciera que las va a poder lograr, ¿no? Esta interlocución, esta alianza que ha logrado, ¿no? Se especulan las maneras en las que la ha logrado, si ha sido por negociaciones directas o a partir de amenazas, específicamente con procesos judiciales. No lo sabemos. El tema es que el PRI está platicando con el partido oficial y entre ellos podrían conformar una mayoría para pasar reformas incluso constitucionales. ¿Sí? Quizá lo que está ahorita muy en la charola de entrada va a ser el tema de la reforma electoral, ¿no? Una reforma electoral que busca modificar el actual Instituto Nacional Electoral, la manera en la que un organismo autónomo, que si bien sus consejeros están elegidos vía la representación de la Cámara de Diputados, pero ya que llegan, bueno, gozan de autonomía, incluso presupuestal. ¿Sí? Bueno, el presidente vía el argumento del gran gasto que se hace en México en las elecciones, quiere reformar la ley, en cuanto al dinero, al financiamiento de los partidos, el financiamiento del propio instituto, las elecciones. Y por el otro lado, quizá lo más importante, la manera en la que se eligen a los consejeros. Entonces, a pesar de que el PRI dijo hace algunos meses que esa reforma no pasaría, que ellos no iban a participar, incluso firmaron una especie de veda electoral, ¿no? La moratoria legislativa le llamaron, que firmaron con los demás partidos de oposición, pues parece que no la van a hacer válida. Ya hay pláticas y todo indica que sí, que el PRI va a ir con ellos, va a ir con Morena en la reforma a toda la estructura electoral en México, ¿no? Entonces, pues vemos que la correlación de fuerzas todavía no está clara, todavía no sabemos qué va a pasar en ese aspecto, si va a ir en la elección las fuerzas oficialistas contra todas las fuerzas de oposición unidas. La moneda está en el aire. Viene la elección el próximo año en la entidad que tiene el mayor número de votos que hay en México, el mayor padrón electoral, como es el Estado de México. Tampoco está claro que ahí el PRI y la oposición vayan a ir juntos. En fin, estamos en una etapa de un impasse todavía, ¿no? De qué es lo que va a pasar.
Oye, Héctor, quiero preguntarte, ¿qué es lo que sucedió? La última vez que platicamos no teníamos tan claro todos estos candidatos, como bien comentas, y tampoco, bueno, pues la parte sobre todo del Partido Revolucionario Institucional, esta, pues era otro. ¿Qué sucedió ahí en este transcurso de estos meses, Héctor? Pues lo que ha pasado fundamentalmente es que, por un lado, el presidente del partido, el presidente actual del partido, entró en un proceso judicial a partir de investigaciones que el propio Morena, la gobernadora actual de su estado es de Morena, inició todo un proceso de investigaciones en su contra. ¿Sí? Y encontró, bueno, pues una cantidad de cosas, casas, se revelaron grabaciones, ¿no? Ilegalmente, pero se revelaron grabaciones acerca de tratos que él estaba haciendo con otros miembros de la oposición, tratos que hablaban de quizá una parte de una ilusión fiscal donde él buscaba esconder dinero a partir de comprar casas y de intercambiarlas con sus familiares, etcétera. Un gran escándalo que sin duda podría haber llevado a la cárcel al presidente del partido, a su familia. Incluso se encontró una residencia, si se hizo toda la reseña del lujo que tenía esas residencias, autos deportivos, ¿no? De super lujo. Él pudo haber caído en la cárcel y de pronto un día nos dicen que el proceso está parado. Y a partir de eso, el PRI va con Morena a votar la reforma para que la Guardia Nacional sea parte del ejército, ¿no? Entonces, que la seguridad pública en México estuviera ya pues totalmente militarizada, por lo menos bajo el mando de los militares. Y esto pues fue la coyuntura y esto es lo que empieza a cambiar todo el tema, ¿no? Un proceso judicial en contra del presidente del partido. Y que hoy pues estamos en esa coyuntura, que hoy ya no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué esté negociando el PRI realmente, ¿no? Bueno, y sobre todo sus dirigentes, sus dos dirigentes más importantes, que es el presidente del partido, Alejandro Moreno, y el líder de los diputados, Rubén Moreira. Ellos son los que tienen la interlocución directa con el gobierno. No sabemos qué estén negociando y qué vaya a pasar y cuál vaya a ser la postura del PRI, pero pues los vemos ya muy del otro lado, ¿no? Oye, Héctor, nos hablabas precisamente que no había una claridad precisamente en estos bloques de oposición. Hoy, ¿cómo estamos en ese aspecto ya con esta situación de Morena y el Partido Revolucionario Institucional? Pues mira, en ese aspecto tenemos al partido, al centro derecha, que es el PAN, ¿sí? Pues solo, tratando de navegarla solo, buscando y al mismo tiempo rechazando también o estudiando la alianza con el PRI, porque resulta que el PRI con todos estos escándalos, pues se ha reafirmado como la fuerza que tiene el mayor rechazo entre los electores, por un lado. El PAN que se queda solo y este partido que ahora se plantea como socialdemócrata, Movimiento Ciudadano, está empezando a replantearse hacia la socialdemocracia. Me llama la atención cómo cambian los partidos mexicanos de pronto de alas ideológicas, pero bueno, y estaremos viendo que no hay hoy un escenario donde pudiera haber una coalición de oposición. ¿Sí? Los vemos jalando cada uno por su lado y todos animados en algún momento, yo creo, por las jugadas del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, de su equipo, de su gabinete, que están presionando, que están coaccionando, que están negociando. Bueno, la política es negociación, pero no sabemos qué tipo de negociaciones estén sucediendo ahí. Yo veo hoy un escenario muy incierto en cuanto a las coaliciones. Habremos de esperar, ¿no? Lo que yo veo es mucha incertidumbre en lo que va a suceder en México. Héctor, para nuestros amigos ahí en España, que entienden más o menos el contexto de las próximas elecciones aquí en el Estado de México, el Estado de México pues es uno de los principales estados, precisamente, lo que le llaman allá en España provincias, que pues tiene un gran impacto en la economía, en la parte del Producto Interno Bruto. Ahí cómo vamos, ¿se ve algo de claridad por algún partido del día de hoy? Entiendo que, y vaya, perdón que te quita el micrófono. Bueno, acaba de emitir un bono precisamente el Estado de México en la bolsa la semana pasada, pero bueno, gobierno que actual es por parte del Partido Revolucionario Institucional. ¿Vemos alguna claridad de algún partido que pudiera llegar a posicionarse en el gobierno del Estado de México, Héctor?
Bueno, hoy en la comparación de partidos, Morena es quien tiene la mayoría de la preferencia electoral, ¿sí? Le podría seguir una alianza del PRI, PAN y PRD, ¿no? El centro derecha, el centro y la izquierda centro, unidos, ellos podrían tener un segundo lugar cercano, o sea, se vuelve competitivo si hay esta alianza. Y en tercer lugar tendríamos a Movimiento Ciudadano, que tampoco ha definido si va a ir en una coalición. Si no hay coalición, definitivamente la mayoría de la preferencia hoy la tiene Morena. Morena podría hacerse de la gubernatura en el Estado de México y con esto tener un pie ya mucho más firme hacia el triunfo en 2024 para la presidencia, ¿no? Y finalmente, mi querido Héctor, ¿cuáles son los principales issues que podemos ver dentro de los próximos meses en temas políticos aquí en México? Bueno, yo creo que lo primero que vamos a ver es cómo se va a decantar la oposición con respecto justo a lo que decía la reforma electoral en ese aspecto, porque bueno, después viene la renovación del Consejo, de la mayoría de los consejeros van a salir, habrá que renovarlo, entonces habríamos que ver con qué ley se va a renovar y esto también podría ser un tema muy importante hacia la calificación de las elecciones del 2024. Vamos a ver cómo arrancan las campañas para Estado de México y Coahuila, que si bien parece menos importante en términos del tamaño electoral, pero simbólicamente pues es un estado que ha sido muy priista desde hace mucho tiempo. Entonces pues serían los dos bastiones más importantes del priismo que estarían en juego hacia junio del año que entra, empezando ya en diciembre de este año, ¿no? ¿Y en Coahuila cómo vamos, Héctor? En Coahuila los números están muy, muy cerrados hacia lo que sí parece que sí va a haber una coalición. Ahí el gobernador ha logrado el poder conjuntar a las fuerzas locales. El gobernador actual es del PRI, entonces habría una coalición opositora contra Morena y ahí las cosas estarían muy cerradas, ¿no? Muy empatadas, muy iguales. Ahí todavía también tendríamos que ver, también es otra de las incertidumbres. Héctor Llerena, consultor de comunicación política, muchísimas gracias por estar aquí en Visión Global. Y bueno, la verdad es que para todos nuestros amigos ahí en España, de verdad es la visión muy objetiva. Lo que nosotros tratamos de hacer es que tengan ustedes un análisis para todas sus inversiones y vaya que esta situación política debe de ser parte de ese análisis que pues vaya, nosotros les brindamos aquí en Negocios TVV. Muchísimas gracias, mi querido Héctor. Muchas gracias. Saludos a todos, a todas. Un fuerte abrazo. Y ahora, como cada viernes, les dejamos con la reflexión de Enrique Martínez y Morales. Las Adelitas en noviembre o los Pastorcitos en diciembre son personajes representativos de nuestra cultura, pero ninguno le discute la primacía a la Catrina, símbolo de la mexicanidad por excelencia. Fusión perfecta entre la diosa precolombina de la muerte, la picardía mexicana y la inventiva de José Guadalupe Posada, la Catrina se ha convertido en un ícono de unidad nacional que traspasa fronteras. Lejos de ser una fecha de duelo y de guarda, la efeméride del 2 de noviembre es motivo de fiesta y júbilo para los mexicanos. Los cementerios suelen ser un hervidero de gente que no sufre, festeja, entre una algarabía de colores, olores y sabores. En las casas y oficinas, los altares se componen de petates con pozole, mole, enchiladas, sopes, tequila y tabaco, al gusto del difunto. Sin faltar, por supuesto, el rico pan de muerto en abundancia. A un lado, siempre la veladora prendida, que junto a la vereda de flores de cempasúchil alumbra el camino del alma del ser querido hacia el Mictlán Mexica, el paraíso católico o ambos. Más que un homenaje a la muerte, es una celebración de la vida. Los mexicanos somos un pueblo valiente, que en lugar de alejar a la muerte de nuestras vidas, la internalizamos, la celebramos, la desafiamos y la hacemos partícipe de nuestra cultura y nuestra alegría. Protejamos nuestras fiestas del embate cultural extranjero. Sigamos cultivando en nuestros hijos el amor a México a través de nuestras hermosas y ancestrales tradiciones. Al final de cuentas, es lo que nos distingue como pueblo, es lo que somos como sociedad y es lo que nos une como mexicanos. Te saluda tu amigo Enrique Martínez y que todos tengan un muy feliz Día de Muertos.